Bienvenido a Venta Inteligente, el podcast donde hablamos sobre metodologías, herramientas y habilidades relativas con la venta y que van a conseguir que logres tus resultados con menor esfuerzo o con menor inversión de recursos. Te recuerdo que si aún no te has suscrito al canal de YouTube, puedes hacerlo entrando en youtube.com/c de canal /Venta Inteligente o simplemente metiéndote en youtube.com, buscando en el buscador Venta Inteligente y ahí aparezco. Creo que estoy ya el segundo o el tercero como canal y además muy bien porque han crecido muchísimo. Hemos pasado ya de los 630 suscriptores, pero como sabéis mi objetivo es llegar a los 1000, así que si no te has suscrito, suscríbete. Si no te has suscrito a este podcast, entra en iTunes o entra en iVoox o entra en Spreaker, suscríbete porque cuanta más gente conozca este podcast y cuanta más gente escuche este podcast, pues a más gente podré ayudar y más gente aprenderá a vender de forma racional y de forma inteligente y científica. Hoy voy a hablar precisamente voy a hablar de una herramienta muy concreta de la venta científica que ya mencioné un poco en un podcast anterior, que son las células de trabajo. Las células de trabajo se basan en un concepto de Lean, de la metodología de productividad Lean, que lo que viene a definir es que una célula es tan eficiente en sí misma como todo un organismo completo, como un conjunto de células al completo, ¿de acuerdo? Entonces, en vez de que por así decirlo, las células de trabajo normalmente lo que hacen es que en vez de tener departamentos compartimentados, lo que hacemos es que en un grupo de trabajo, en un proyecto, esto además en Agile se hace muchísimo, en Scrum se hace muchísimo, ¿vale? Porque la idea es que todo el mundo la gente que hay en la célula sepa lo suficiente como para hacer progresar el proyecto hasta el final, ¿de acuerdo? Si habéis escuchado hablar de los sprints de Agile o de los propios sprints, hay un libro, creo que habla sobre ello de Google, de la gente de Google, que se titula así, que se titula Sprint y que tiene que ver con precisamente el tema de que poner a gente de diferentes departamentos en una única célula de trabajo hace que se consigan resultados con mayor eficiencia, ¿de acuerdo? La idea es que en vez de tener una cadena, por ejemplo, en una cadena de montaje, esto además en Toyota Productive System, en TPS, se habla mucho de las células de trabajo, en vez de que haya una cadena en la que primero tenemos que montar, pues yo qué sé, todas las planchas, todas las bases de chasis de los coches. Luego todas las planchas, todos los chasis pasan a la parte de ruedas. Pues todas las ruedas pasan a la parte de interior. De ahí a la parte de ventanillas, de ahí a la parte de volantes. No, lo que se hace es que en vez de que vaya todo en paralelo, en vez de que vaya todo en secuencial, haya muchas cosas en paralelo, es decir, se formen células de trabajo. Esto además en equipos pequeños es muy sencillo porque tú puedes tener, por ejemplo, una célula de trabajo, una sucursal de un banco es una célula de trabajo, porque al final en una sucursal de un banco hay un director, hay un interventor, hay 2 o 3 personas que se encargan de la administración del banco, 1 o 2 personas que se encargan de la asesoría y un cajero, ¿de acuerdo? Pues en casi todas las empresas pequeñas se trabaja en base a células de trabajo. ¿Por qué? Porque la eficiencia que consigues es que aunque una célula se quede inservible por algún motivo, el resto de las células son productivas. Tú imagínate que tuvieras una producción lineal, una producción secuencial. Imagínate que tienes 4 personas, y esto pasa mucho en las pequeñas y medianas empresas, en las startups. Tú imagínate que tienes 4 personas en tu equipo de trabajo y cada uno de ellos está muy especializado, muy especializado. Entonces tú tienes un administrativo, tienes un desarrollador web, tienes un productor y tienes un vendedor. ¿Qué pasa si el vendedor se te pone enfermo? Que nadie vende, ¿verdad? ¿Qué pasa si el administrativo se pone enfermo? Que no cobran las facturas, que nadie cobra su sueldo, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo funcionan las células de trabajo? Las células de trabajo, la base de las células de trabajo es identificar aquellas labores que son necesarias, las mínimas labores necesarias para conseguir el resultado mínimo.
¿de acuerdo? Un mínimo viable. Y en este caso no hablamos de un producto mínimo viable, sino de un resultado mínimo viable. Es decir, la empresa, desde que empieza hasta que acaba, consigue obtener un resultado con el mínimo de acciones posibles. Para esto, imprescindible hacer un mapeo del proceso, imprescindible hacer un mapa de valor del proceso, imprescindible localizar a los stakeholders, localizar a los que van a participar o a los que participan de forma activa, más o menos directa o indirecta, en la consecución de esos resultados, y al final es identificar todos esos pasos y ver cuáles de esos pasos son imprescindibles. Una vez que hemos cogido única y exclusivamente los pasos imprescindibles, lo que intentamos es que ninguna de las personas se especialice en una sola cosa. Ya sé que esto puede ir un poco en contra de lo que comentaba en un episodio anterior sobre que el currículum del vendedor, y es que las empresas buscan especialización. Nada más lejos de la realidad. Es decir, realmente las empresas buscan especialización, buscan, si yo quiero un neurocirujano, yo no quiero un buen neurocirujano, yo quiero el mejor neurocirujano. Pero luego, aparte, cuando ese neurocirujano esté trabajando para mí, puede que también le enseñe, pues yo qué sé, a operar córneas o le diga, oye, mira, pues con esto puedes manejar, yo qué sé, la fregona, ¿vale? No sé, por poner un ejemplo muy chorra, por un ejemplo muy tonto. Pero la idea es, una vez que he identificado todas las acciones concretas, las mínimas acciones concretas para obtener el resultado, lo que hago es identifico a esos stakeholders, a esas personas que están metidas en ese proyecto y pongo a cada una de ellas, la pongo a hacer su trabajo, pero le hago aprender otros trabajos, ¿de acuerdo? ¿Cuántos? Pues en relación a lo que necesite. Ya os digo una cosa, si vuestra startup o vuestra empresa es muy, muy pequeña, tendrá que saber, todo el mundo tendrá que saber hacerlo todo. Pero conforme vuestra empresa crece, más fuerza adquieren las células de trabajo. Pero al final, ya lo comenté en un episodio anterior, la idea no es, si yo tengo 50 personas trabajando, imaginad que tengo 50 personas trabajando, 10 de ellos en administración, 10 de ellos en producción, 10 de ellos en diseño, 10 de ellos en ventas y 10 de ellos en distribución. ¿De acuerdo? Es mucho más productivo que yo haga equipos de 5 personas, que haga células de trabajo de 5 personas, que haga 10 células de trabajo de 5 personas, cada una de ellas con un distribuidor, un productor, un vendedor, un administrativo y un diseñador. ¿Por qué? Pues porque si una de esas personas me falla, lo que tengo son 9 células de trabajo trabajando al 100%, es decir, consiguiéndome el 90% del resultado, y solamente tendré una merma del 10%. En cambio, si me falla esa persona en el departamento de ventas, la merma está siendo del 20% del resultado final. ¿Entendéis por qué, no? O sea, si tengo 5 personas en cada grupo, ¿de acuerdo? Si tengo 5 personas, pues obviamente si una de esas 5 personas falla, a mí me está fallando el 20% del resultado final. O el impacto es sobre el 20% del resultado final. En cambio, si yo tengo 10 células de 5 personas, una de cada, ¿vale? Una haciendo cada labor, y a mí me falla una persona, lo que pierdo es una célula. Pero esa célula es el 10% solo, no es el 20%, con lo cual ya estoy consiguiendo mayor rentabilidad. Pero además, si en esa célula hay cosas que yo he enseñado a hacer a otros miembros de la célula, puedo conseguir sacar, a lo mejor no ese 10% de resultado, ese 100% del valor de la célula, pero a lo mejor consigo un 50 o 60% del valor de la célula. Y entonces ya estaríamos en un 95, un 96% del resultado final, del objetivo final. ¿Qué es lo que pasa? Que el impacto de tener un pequeño fallo, el impacto global en el resultado es muchísimo menor si trabajamos en células de trabajo, ¿vale? Dicho esto, ¿cómo se pueden organizar las células? Ya lo he comentado. ¿Qué problemas pueden surgir? Pues, por ejemplo, que la carga de trabajo sea mayor que la capacidad. Es decir, que haya más trabajo de lo que una célula puede construir o puede llevar a cabo. Así estamos forzando la máquina. Que las relaciones o las cargas de trabajo entre
entre miembros de una célula no estén equilibradas. Para eso en Lean Six Sigma utilizamos un concepto que se llama Takt Time, que también viene de TPS, de Lean, de Toyota Productive System, que es intentar que todos los procesos, una vez que hemos hecho el mapa del proceso, lo intentamos dividir en la cantidad exacta de momentos, por llamarlo de alguna forma, ¿vale? El takt time al final lo que supone es la boga, el tom, 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 un poco para llevar el ritmo. Entonces, lo que hacemos es dividimos el mapa del proceso, ese proceso que hemos hecho para construir ese resultado mínimo, ¿de acuerdo? Lo dividimos en partes lo más similares posibles, o bien en tiempo o bien en esfuerzo, ¿de acuerdo? De esa forma, ningún miembro de la célula está desequilibrado respecto al otro. Es más, eso hace que si algún miembro de la célula está desequilibrado, lo podamos compensar, o si tenemos un problema de rendimiento, por lo que sea, porque se nos pone enfermo un miembro de la célula o lo que sea, lo podamos compensar de forma equitativa, porque simplemente cogemos y decimos, vale, pues lo que hacía esta persona es el 25% de trabajo. Muy bien, como quedan 3, pues cada uno de vosotros va a tener que hacer un 9% o un 8%, 8 por 3, 24, vale. Pues con que hagas tú un 8% más, tú un 8% más y tú un 8% más, repartimos ese 25% que hacía esta persona, bueno, sí, por poner los mismos ejemplos que antes de las células, de las 10 células de trabajo con 5 personas. Si tenemos 5 personas en la célula de trabajo y una persona falla, habría que decirle al resto de miembros de la célula, oye, a ti te toca el 10%, o sea, de ese 20% que hay que hacer, ¿vale? A ti te toca el 5% que más cercano sea a tu trabajo normal. Pues, por ejemplo, pues yo qué sé, si eres el diseñador y el que falla es el de producción, pues probablemente el ensamblaje final lo podrás hacer tú. Si eres el vendedor, pues todo lo que es el empaquetado o todo lo que es yo qué sé, el meterlo en la caja. Si eres el distribuidor, pues el transportar la caja al almacén, yo qué sé. Estoy poniendo ejemplos muy chorras, ¿vale? Pero cuando se hace un diseño concreto de eso, todas esas cosas se valoran. Al final lo que importa, como digo, es que las cargas estén repartidas. Otro problema que puede haber, el tercer problema, que no se detecten los puntos fuertes y débiles de cada uno para aprovecharlos al máximo. Esto en concreto, si estamos hablando de vendedores, es muy... O sea, si estamos hablando de células de venta, ¿de acuerdo? Esto es una tontería. Perdón, una tontería. Es para coger al jefe y despedirlo directamente, porque... un buen jefe de ventas tiene que identificar cuál es el potencial máximo de cada vendedor. Imagina un equipo de ventas, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a hablar más concretamente de ventas. Imagina un equipo de ventas. Hay una serie de labores de venta en el mapa de proceso de ventas que hacemos en venta científica. Identificamos una serie de labores, pues la parte de caracterización del cliente, el sondeo, el contacto, la parte de visitas y negociación con él, la parte de argumentación, la parte de tramitación y tal. Entonces, si hacemos células de trabajo, aunque cada uno de los vendedores tenga que hacer una cosa y todos puedan hacer otras, lo ideal es que aprovechemos pues ese vendedor que tiene más labia o que tiene más habilidades interpersonales, pues para ponerlo en la parte de argumentación y en la parte de visitas al cliente. Y ese vendedor que es más metódico y que es mucho más estricto con la documentación y tal, pues por ejemplo en el tema de la tramitación o en el tema de caracterización del cliente, ¿de acuerdo? El último problema que puede surgir, y ese problema es con el que normalmente me enfrento en la mayoría de equipos de venta, es que se abandone el equipo a su suerte. Es decir, que se le diga, oye, mira, esto es lo que hay montado, ala, ahí lo tenéis, hacedlo y para adelante con ello. Yo es uno de los motivos por los que cuando hago consultoría siempre el plan de control lo superviso yo y lo superviso en varios momentos del tiempo. Por ejemplo, una de las cosas que mis clientes de consultoría más les llaman la atención es que tenemos una reunión de control. Una vez que ya está todo implementado y funcionando, tenemos una reunión de control al mes, una reunión de control a los 3 meses y una reunión de control y de refoco, por así decirlo, o reenfoque a los 6 meses. Y me dicen, pero Carlos, es que si a los 6 meses ya esto debería estar funcionando, ¿para qué quieres venir? Digo, pues precisamente para que ellos vean para que los vendedores vean que no se les deja de la mano de Dios, para que vean que no se les abandona su suerte, para que vean que creemos en este proyecto y que estamos convencidos de que hace falta soporte para llevarlo a cabo.
Nada más. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escuchar Venta Inteligente. Te recuerdo que si entras en ventainteligente.com o en ventacientífica.com encontrarás muchos más contenidos sobre cómo vender y sobre cómo obtener resultados de forma no más sencilla, pero sí como mínimo con menor inversión de recursos. Nada más, muchísimas gracias y hasta el próximo programa.